Buenas noches, en este video vamos a continuar con el CRUD en base a lo que son los patrones de diseño. Ya hemos trabajado la inserción, ahora vamos a trabajar lo que es el método select, luego vamos a trabajar lo que es el update y pues finalmente vamos a trabajar el delete, ¿de acuerdo? Entonces, revisando un poquitito lo que es la implementación, acá tenemos un método pues que nos ejecuta un comando básico, ¿no es cierto? Y esto nos va a servir para hacer un insert, para hacer un update y para hacer un delete. Si bien lo podemos usar también para hacer un select, vamos a hacer otro método para los selects, ¿de acuerdo? Porque la idea es pues que al final cuando hacemos un select, como lo hemos trabajado anteriormente, pues eh, se nos tiene que retornar un data table, ¿de acuerdo? Entonces miren, eso es lo que voy a hacer ahora. Para cualquier select que hagamos, vamos a crearnos un método que retorne un data table, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar pues execute, igualito, pero yo no le voy a llamar comando básico, sino le voy a llamar execute data table command, para que me dé cuenta con el nombre pues que lo que voy a retornar acá ya es un data table, ya no es un entero que es básicamente el resultado de hacer un insert, un update, un delete, ¿de acuerdo? Acá vamos a recibir un comando, ¿ya? Similar a lo anterior. Y miren, la idea es pues que acá vamos a tener un data table, ¿de acuerdo? Que al final vamos a retornar, ¿de acuerdo? Le voy a llamar tabla nomás, ¿ya? Data table medio que DT no me gusta mucho, ¿ya? El nombre es lo de menos, ya saben, ¿no? ¿Ya? Entonces al final vamos a retornar ese data table. Entonces miren, si nos ha llegado un comando, acá vamos a ejecutarlo. Vamos a ir acá a nuestro try catch. Si hay una excepción a este nivel, simplemente pues lo lanzamos. Obviamente hay que hacer un final y acá. Similar al método de ejecución estoy haciendo. Vamos a abrir la conexión. Similar a lo que hemos hecho en la ejecución básica. Acá la vamos a cerrar. ¿Listo? ¿Ya? Y miren, abriendo la conexión ya no voy a hacer pues un execute non-query, sino lo que vamos a hacer es crearnos un MySQL Data Adapter. ¿De acuerdo? Le vamos a llamar Adapter. Esto va a ser igual a New MySQL Data Adapter. Y le vamos a pasar aquí el comando. ¿De acuerdo? Y vamos a llenar la tabla. Adapter.fill la tabla, ¿no? Entonces, miren, vamos a retornar la tabla llenada, suponiendo que nos está llegando pues un select, ¿de acuerdo? O sea, un comando que tiene un select, lo vamos a utilizar para eso, ¿de acuerdo? Entonces, para cualquier select que hagamos, con o sin parámetros, pues vamos a utilizar este método, ¿ya? Lo vamos a llamar en la implementación. Vamos a trabajar ahora con el select. Bueno, luego hacemos el delete y el update, ¿de acuerdo? Entonces voy a escribir aquí la consulta. Estamos trabajando con la tabla cliente. Vamos a seleccionar algunos datos. El ID sí nos va a servir. El CINIT. ¿Ya? Y la razón social. Estoy colocando alias. No se olviden utilizar alias, es parte de la seguridad. No pueden desplegar los nombres de sus columnas en una interfaz, ¿entiende? O sea, no sean cómodos, o sea, coloquen los alias, ¿ya? Esto no sé cuántos videos ya les he dicho, ¿no? Y en su examen igual nomás, ¿no? El estado no es necesario. Miren, la fecha de registro más voy a colocar acá. Creado en, vamos a decir. Y siempre es bueno hacer una ordenación. Lo voy a ordenar por la razón social, que sería la columna 3. Y voy a colocar mi condición para solamente filtrar aquellos pues, cuyo estado sea igual a 1, ¿no? No se olviden de eso. Prueben siempre sus consultas, ¿ya? Siempre prueben.
Esta va a ser mi consulta. Entonces acá vamos a definir, bueno, ya tenemos el query, ¿no? Ahí está. La consulta. Al final también tiene que retornar un data table, ¿no? Pero, miren, tenemos ya la consulta hecha, vamos a crear el comando. Vamos a llamar al método, igual seguimos creando el comando básico, pasándole la consulta. ¿De acuerdo? Ya está listo para ejecutarlo, ¿sí o no? Vamos a hacer acá un try catch. Si hay una excepción a este nivel, pues simplemente la vamos a lanzar, ¿de acuerdo? ¿Vamos? Miren, ya tenemos un método que se llama execute data table command que nos recibe un comando y esto ya retorna un data table, directamente esto lo puedo retornar, ¿no es cierto? Y ese es mi método select. Cualquier select ya va a ser simplemente estas líneas de código, ¿se ubican? Ya tengo que estar replicando el código. Y está, lo probaremos, ¿no? Lo llevamos a la interfaz. Veamos acá, estamos trabajando solo con una ventana. Aquí voy a arrastrar un grid, un data grid. ¿Dónde está? Aquí está. Voy a quitar este item source de acá. Ahí está. Y pues le vamos a dar un nombre. Le vamos aquí también evitar que se agreguen nuevas filas. Le vamos a colocar read only true, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Necesito. Vamos a crearnos nuestro método select porque cuando insertamos debemos desplegar acá, ¿no es cierto? Y también pues cuando se despliegue la ventana. Entonces aquí me voy a crear un método select. Para llamarlo donde necesitemos, ¿de acuerdo? Entonces acá directamente un try catch. Si hay una excepción acá, pues ya como estamos en la interfaz, pues en gráfica podemos lanzar un mensaje, ¿no es cierto? Ahí está. Y bueno, acá vamos a hacer, pues, vamos a instanciar a la implementación cliente. Y este método select que tiene ya nos retorna un data table, ¿no ven? ¿Sí o no? Entonces, eso lo puedo igualar al data grid. O sea, va a ser dgb datos, punto item source, primero lo vamos a nulificar. ¿Ya? Y luego, pues, como esto ya nos retorna un data table, pues, ahí, igual, y como es un data table, voy a colocar punto default view directamente, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ya está, y pues lo vamos a llamar en dos lugares. Una vez que insertamos, pues vamos a llamar acá al select, y en el evento loaded de esta ventana, ¿ya? Para que ni bien se cargue, pues veamos los datos. Acá, busco su evento, ¿dónde está su evento? Loaded, acá, y aquí llamamos al select para que pues directamente ya se nos cargue. Vamos, veremos si funciona. Ahí está, ¿no? Nos sale, ¿de acuerdo? ¿Ya? No es correcto colocar vuelvo a reiterar, lo que es los IDs, ¿no es cierto? O sea, bueno, los nombres de las columnas. El ID nos va a servir más cachito para hacer un get. Entonces, lo vamos a ocultar en este momento, ¿de acuerdo? Pero sabemos que está en la columna 0, no se van a olvidar, ¿ya? Entonces, nuestro método select, que está acá, una vez que hemos cargado los datos, pues decimos dgb datos, punto, la columna 0, punto, su visibility va a ser igual a un visibility.collapsed, ¿de acuerdo? Hay dos formas, el hidden solo te lo oculta, el collapsed te lo oculta, pero también quita ese espacio en la interfaz que está ocupando, entonces es más cómodo, yo pienso, utilizar un collapsed, ¿de acuerdo? Esta ya no nos sale, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ya está. Programemos ahora el update
y programemos lo que es el delete, ¿de acuerdo? Que no es muy complicado, nos va a dar tiempo para hacer buenas cositas, creo. Bien, vamos a la implementación, hacer el examen, ¿no? Pero no era necesario hacer ese método, ¿no? Directamente, sino llamar al otro, ¿no? Vamos a programar lo que es el update. Ya lo tenemos hecho, ¿no? Ya está programado. El delete nada más nos falta, ¿no? Si queremos eliminar algo, simplemente vamos a hacer pues una eliminación lógica, no vamos a hacer una eliminación física, ¿no? Entonces acá me voy a escribir la consulta, va a ser update, sería cliente, subir acá, y acá su set. ¿Qué le vamos a cambiar? El estado igual a 1, o sea es un valor estático, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué vamos a cambiar? Su fecha de actualización, porque se está modificando. Esto va a ser igual a un current timestamp para capturar la fecha y hora del servidor. Ahí está. Y id sea igual a @id. Simplemente es eso, ¿no? La eliminación lógica para nosotros, ¿de acuerdo? Ya, es cambiarlo, el estado nada más. No se olviden de eso. Ah, sí, perdón, gracias. No, estamos. Tienes toda la razón. Estado igual a 0. Ahora sí, miren, me voy a copiar esto porque va a ser parecido, ¿no ven? Este update lo copio acá, me lo llevo al delete de acá, ahí está. Ahí estaría, y solamente va a agarrar un parámetro, ¿no? Que sería pues el ID, ¿de acuerdo? Miren, ya tenemos programado esto, pero yo quiero hacer lo siguiente, o sea, miren, la idea es pues capturar, cuando nosotros le hagamos un clic acá, capturar ese objeto, ¿se entiende? O sea, capturar ese registro, pero volverlo un objeto, porque cuando hacemos un update o hacemos un delete, le enviamos un objeto de la clase cliente, ¿se dan cuenta? Tengo que crear un objeto. Entonces, la idea es que cuando le haga un clic acá, primero obtengamos ese objeto. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo obtener ese objeto? O sea, esto tiene un ID, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Entonces, podríamos nosotros hacer una consulta para seleccionar los datos. ¿Quieren esto así? Básicamente sí. Seleccionar todos los datos del cliente where ID sea igual a un ID que nosotros vamos a introducir. De momento voy a probar con el ID 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces seleccionaría el ID, seleccionaría el SEINIT, seleccionaría la razón social, seleccionaría el estado, seleccionaría la fecha de registro y finalmente la fecha de actualización. ¿De acuerdo? Miren, esa es la idea, ¿se entiende? El ID lo vamos a tener de la columna 0 que está acá. Entonces, con ese ID podemos hacer este select y obtener todos los registros, todos los atributos que nos va a permitir instanciar un objeto de la clase cliente para que después ese objeto lo podamos utilizar en nuestro método de actualización o de eliminación. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar con eso. Un detalle acá que me estoy olvidando, si observamos en algunos casos, por ejemplo, este ID 11 vamos a probar, si observan, pues esta fecha de actualización me sale nulo, porque todavía no lo hemos actualizado, entonces cuando quiera castearlo o convertirlo este nulo a un datetime me va a generar una excepción. Entonces, si es nulo el atributo, lo que voy a hacer es colocarle un current timestamp, ¿de acuerdo? Esto desde código C# me va a generar un error cuando esto lo quiera convertir a un datetime. No puedo convertir un nulo a un datetime, ¿se entiende? Entonces, por eso ahorita estoy haciendo esto, miren, para que si fuese nulo, pues me retorne un current timestamp, ¿de acuerdo? ¿Listo? Código SQL, ¿no ven? Steve Null, ¿no ven? Ya, correcto. Bien, entonces miren, más o menos así vamos a trabajar con el get. La idea es enviarle un ID
y que nos retorne pues un registro que a la larga lo vamos a convertir en un objeto de la clase cliente, ¿ya? Entonces, como lo vamos a implementar, es algo que no hemos listado todavía, vamos a venir acá y pues no lo tenemos en nuestras interfaces, ¿no? Entonces, miren, no tengo el método get. Entonces, ¿cuál es la idea? Que retorne un objeto de la clase cliente, le voy a llamar get al método. Esto va a recibir como parámetro el ID. El ID, ¿qué tipo de dato era? Vamos a revisar acá en el modelo. Era un short, ¿no es cierto? Entonces le vamos a pasar ese short. El cliente, entonces short, le vamos a enviar un ID y la idea es que pues haga ese select y nos retorne un objeto de la clase cliente, ¿ya? Entonces vamos a la implementación. Ya nos está dando un error porque nos falta implementar ese método. Al enter, implementar la interfaz, decimos, y nos ha agregado ya el método get. Fíjense, ahí está, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar con la consulta. Obviamente hay que colocarle un parámetro, ¿no? Voy a copiar este parámetro de acá, aquí y aquí, ¿no es cierto? Esa es la consulta que tenemos que hacer correcta. Ahora, al final tenemos que retornar un objeto de la clase cliente, ¿no? Voy a declarar aquí un cliente T y esto va a ser igual a nulo. O sea, si no encontramos por algún motivo ese registro, pues al final vamos a retornar un objeto nulo. ¿Se entiende? ¿Sí? Para cuidar el detalle, ¿no? Pues ahí está. Creamos el comando. Le pasamos la consulta. Y esta consulta tiene un parámetro, ¿no? Que es el ID. Voy a copiar aquí, creo que lo tenemos. Aquí está, voy a copiar esto, ¿ya? El parámetro ID esta vez, pero no es t.id, ¿no? Es ese parámetro que nos está ingresando en el método, ¿no? Con este ID, pues tengo que obtener este objeto. ¿Ya está listo para ejecución? Lo vamos a ejecutar con un select, ¿no es cierto? Entonces nos va a retornar un data table. Aquí me voy a declarar ese data table. Lo vamos a agregar todavía en una variable. Data table, le vamos a decir, y esto va a ser igual a execute data table command, que hemos hecho, el método que hemos escrito hace rato, pasándole el comando. ¿Se entiende? Entonces, ahí lo tenemos el resultado del select. ¿Cómo saber si se ha pasado un ID correcto? Porque si aquí le pasamos, por ejemplo, un 1000, no hay, pues no ve, nos va a dar vacío. ¿No ves? ¿Sí o no? Entonces, vamos a preguntar si ese data table, si fuese el caso así, pues nos retorna su cantidad de filas pues es mayor a 1, ¿se entiende? Entonces vamos a preguntar if table.rows, y esto ya lo saben hacer, count, si esto es mayor que 0, pues entonces me ha devuelto un registro, ¿no es cierto? Como estoy filtrando por el ID, solamente va a ser 1. Entonces miren, voy a instanciar ahora el valor de t, lo vamos a instanciar llamando un constructor que creo que ya hemos definido precisamente para hacer un get, miren. Este es para hacer el get, donde ¿no ve? Le paso todos los parámetros, ¿sí o no? El ID, el SEINIT, etc. ¿Se dan cuenta? Voy a utilizar este constructor para instanciar ese objeto. ¿Listo? Ahora, ¿cómo accedo acá? Esto es, bueno, nos va a devolver siempre una fila. Es fila 0, y esto es columna 1, ¿se entiende? Perdón, fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, ¿se entiende? ¿Cómo accedo a esto? Les he mostrado también. Por ejemplo, voy a acceder acá, fila 0, columna 0, fila 0, columna 0, eso es para el ID, ¿se dan cuenta? Punto to string, ¿no es cierto? Pero esto me devuelve un entero. Mi método, mi constructor, recibe un short, lo voy a parsear, ¿se entiende? ¿Sí? Lo voy a convertir. Entonces acá sería, hacemos un short.parse,
Le vamos a pasar eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí está. Coma, lo voy a escribir aquí abajo. El otro valor es una cadena, sería fila 0, columna 1, ¿se entiende? Fila 0, columna 1, coma, el otro igual es una cadena, sería fila 0, columna 2. Ahí está. Coma, lo voy a bajar ahí para que se siga viendo. Esto es un byte, ¿no es cierto? Fila 0, columna 3. Voy a hacer acá un byte, punto parse, fila 0, columna 3. ¿Se entiende? Ahí está el estado. Ahora, miren, es un daytime, ¿no es cierto? Lo vamos a bajar otra vez, creo que no va a entrar ahí. Daytime.parse. Y va a ser fila 0, columna 4, ¿no? 0, 1, 2, 3, columna 4, ¿no es cierto? Fila 0, columna 4. Y el último también es un daytime, por eso le he puesto ese if null, porque un nulo no lo podría castear, ¿se ubica? Ahí va ese detallito, ¿no? Lo he puesto al rato en la consulta. Daytime.parse. Y acá sería fila 0, columna 5. Con eso me va a instanciar el objeto, o sea, del registro lo estamos transformando en un objeto y lo vamos a retornar. Tendría que funcionar, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, ¿cómo lo vamos a retornar? A ver, lo vamos a hacer dinámico. Cuando le hagamos un clic al ítem, creo que ya lo hemos hecho, ¿no ve? Vamos a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Voy a programar su select change. ¿Dónde estamos? Era este, ¿no? Este selection change, este es el evento. Lo primero siempre, preguntar si tiene datos, porque puede que no tenga, ¿no ve? Acá son ítems, ¿no? Items.count debería ser, si esto es mayor que 0. Y además sería el DGB datos. Si hemos seleccionado, ¿no? Un ítem por lo menos. Selected item es diferente de nulo. O sea, si ya no es nulo es que se ha seleccionado, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pues crearnos un data row view, porque estos son ítems, ya lo hemos explicado, pues ya lo hemos explicado que, o sea, sí o sí lo tenemos que volver un registro, ¿no es cierto? Entonces lo voy a castear. Ahí está, ¿de acuerdo? Lo estoy casteando, lo estoy convirtiendo en un data row view, ¿de acuerdo? Vamos a agarrar la columna 0, que está el ID ahí. Row.itemArray sería posición 0, ¿no es cierto? Punto to string. Ahí tengo pues el valor del ID, pero esto lo vamos a parsear. Ahí, ¿no es cierto? Y lo vamos a igualar a un short ID. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí? Y pues llamamos a nuestro método. Voy a abrir un try catch acá. Debería abrirlo más antes. Hay una excepción, la vamos a lanzar, que no salga, ¿ya? Entonces, esto acá. Lo vamos a poner acá. Y pues instanciamos nuestra implementación. Y ya tenemos acá pues el método que te recibe un ID y te retorna un objeto de la clase cliente que lo vamos a igualar a este T, ¿de acuerdo? Entonces es nuestra variable global. Decimos igual a esto y ya está. ¿Cómo sabemos si lo ha agarrado o no? O sea, si T es diferente de nulo, porque si no agarra nada nos retorna un objeto nulo, ¿se dan cuenta? Entonces significa que lo ha capturado el registro. ¿Cómo podemos verificar? Pues esos textbox, el txtci.text va a ser igual a t.init. ¿Se dan cuenta? Le voy a cargar los datos para que podamos ver que funciona. El txt razón social.text
va a ser igual a t punto razón social. ¿De acuerdo? Entonces, si funciona, nos va a desplegar ese funcionamiento pues en los textbox. Vamos a probar. ¿Ya? Si no, ahí te va a hacer, se va a colgar, ¿no? Paf, aquí. Nos está capturando, ¿no? Pero internamente, cuando le hacemos un clic, agarra el ID, lo busca en la base de datos y retorna un objeto. ¿Se dan cuenta? Sí, y para desplegarlo lo estamos mostrando en estos textbox. Con eso, y es pues mucho más sencillo hacer la modificación y la eliminación, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces vamos a hacer acá dos botoncitos más, modificar, eliminar, y con eso vamos a terminar, ¿no? Vamos a arrastrar los botones. Aquí antes que nos olvidemos le vamos a colocar insertar. Y aquí me voy a arrastrar dos botones. Uno. Este va a ser el modificar y un hito más acá. Que va a ser para eliminar, ¿de acuerdo? Modificar y eliminar, ¿de acuerdo? Le vamos a dar nombres. Entonces este va a ser el return update. Y este el delete, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Y vamos a programar pues sus eventos click. Lo primero, puede que no se haya agarrado un objeto, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿cómo sé eso? Si t es diferente de nulo, entonces puedo modificar, ¿se dan cuenta? Si no, pues digo, debe elegir un registro, ¿se entiende? Para poderlo modificar. ¿De acuerdo? Y pues si se ha elegido, pues tendríamos que modificarlo, ¿no? Pero obviamente aquí se van a cambiar los valores, tendría que actualizar esos valores para que se modifiquen, ¿no? Entonces, t.cinit va a ser igual al txtcitext y t.razón social va a ser igual al txt ¿se entiende? Actualizo los valores. Hay una excepción aquí también la vamos a lanzar. Instanciamos nuestra clase de implementación y esto ya tiene un método que se llama update, que le pasamos el objeto que queremos modificar, que en este caso es t. Ya lo va a modificar. Esto nos devuelve un entero. Ahí está. Y preguntamos si se ha cambiado o no. Si n es mayor que 0, pues hubo cambios, ¿no es cierto? Messagebox.show registro modificado con éxito. Y pues refrescamos. Llamamos al select, ¿no es cierto? Ahí está. Vamos con el... no programaremos el eliminar más de una vez, ¿ya? Igual, bueno, la misma pregunta, ¿no? Puede que no hayan elegido nada, entonces... ¿cómo vamos a eliminar si no se ha elegido nada, no? Ahí está. Y aquí preguntaremos la clásica que ya hemos hecho una vez, ¿no es cierto? Lanzaremos un messagebox.show, un mensaje de confirmación, ¿no es cierto? ¿Está realmente seguro de eliminar el registro? Y aquí el clásico eliminar. Los botones clásicos, el yes, no. Y una imagencita ahí para darle pinta nada más, que es el warning, ¿no es
cierto? Entonces, si esto es igual a messagebookresult.yes, pues hay que eliminar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces acá hacemos nuestro try catch. Si hay una excepción, simplemente la lanzamos. No estoy sacando ya mensajes. Instanciamos. Y ya tiene su método delete. ¿Qué recibe esto? Un objeto de la clase cliente, ¿no es cierto? Lo va a eliminar. Y listo. De forma similar, preguntamos si n es mayor que 0, pues se ha eliminado. Hashbox.show, registro eliminado con éxito. Y refrescamos el select, ¿no es cierto? Y está. Probaremos. A ver, le agarraremos a este 5555 Rich Woman, ¿ya? Le pondremos 6666 y le pondremos Rich Woman, ¿qué otro nombre? Rich Woman Crisa, ¿ya? Entonces, modificar, y ahí está, ¿no? Rich Woman Crisa, ¿no ve? Ahora le daremos de baja, ¿ya? Entonces decimos eliminar. ¿Está seguro? No, no pasa nada. A ver, pero ahora sí, ¿no? Chao, ¿no? Chris, Rich Woman Chris, ¿no? Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que entender acá? Estamos aplicando programación orientada a objetos, ahora sí, a ver. Y lo interesante es que, si bien ahorita lo hemos hecho una aplicación en WebPF, este código lo pueden utilizar ya en una aplicación con WebForms aquí mismo. ¿Listo? La idea de Visual Studio es que o sea, codificas una vez y puedes reutilizarlo en diferentes plataformas. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien, aquí vamos a detener el video para que no se alargue más.